es lo que hace que un payaso, una figura que asociemos con la risa, con la infancia, se convierta en la personificación misma del terror? Pocos personajes logran eso como Pennywise. Hoy vamos a sumergirnos en las capas, en los misterios de este ícono del horror. ¿Listos para esta investigación? Sí, vamos a ir más allá del maquillaje, ¿no? De la sonrisa roja. Queremos indagar en las posibles inspiraciones, claro, pero sobre todo en el simbolismo psicológico, que es muy profundo, y en las teorías sobre qué es realmente esta entidad. ¿Es solo un monstruo o representa algo más complejo? Algo que refleja nuestros miedos más arraigados. Exacto, esa es la gran pregunta. Una exploración que promete ser fascinante sobre el terror y el trauma. Y bueno, si les gustan estos análisis a fondo, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna exploración futura. Empezamos. A ver, la figura del payaso aterrador tiene sus antecedentes, ¿cierto? Claro, claro. Se ha mencionado mucho la conexión con John Wayne Gacy, el payaso asesino, un caso real terrible. Y también está el miedo personal de Stephen King a los payasos desde niño, esa sensación incómoda ante algo que parece humano, pero no lo es del todo. Sí, pero eso, o Pennywise, trasciende todo eso. Las descripciones en la obra apuntan a algo, a una entidad ancestral, cósmica, maligna. Viene de otro universo, de una dimensión que ni siquiera podemos comprender bien. O sea, no es humano. No, para nada. Ni siquiera un demonio como los imaginamos tradicionalmente. Su naturaleza es completamente ajena. Y su propósito principal es alimentarse. Alimentarse del miedo. Sobre todo el miedo infantil, ¿no? Parece que es lo que prefiere. Exacto, parece ser más potente, más puro, digamos. Y su método es lo que realmente hiela la sangre. Adopta la forma de los miedos más profundos de cada víctima. Es muy personal. Totalmente. Esa metamorfosis es clave, aunque claro, su forma de payaso es la más icónica, la que recordamos todos. Esa mezcla de rasgos infantiles pero distorsionados, la piel que parece agrietada, la cabeza que se hincha, es como si la inocencia se hubiera corrompido de una forma muy violenta. Es, muy inquietante. Y aquí es donde conectamos con una de las teorías más fuertes, diría yo. La idea de que It, la novela, funciona como una gran alegoría. ¿Una alegoría de qué? Del trauma infantil no resuelto. Hablamos de cosas muy duras. Abuso, pérdidas traumáticas, racismo, negligencia por parte de los padres. Pennywise sería como la manifestación física, persistente, de esas heridas que no sanan. Tiene mucho sentido cuando vemos cómo ataca a cada miembro del Club de los Perdedores. Es increíblemente específico. Justo. Para Bill, por ejemplo, está la culpa por la muerte de Georgie. Entonces, eso se manifiesta con agua que gotea o directamente como el fantasma de su hermano. Exacto. Y para Beverly, que sufre el abuso de su padre, el error toma forma de sangre. Sangre que brota del lavabo, que nadie más ve. Un símbolo potentísimo del tabú, de la violencia doméstica oculta. Sí, sí. Y sigue así con todos, ¿no? Claro. Para Mike, que vivió el racismo y el incendio donde murieron sus padres, son visiones de fuego, de manos quemadas. Para Eddie, con su madre sobreprotectora e hipocondríaca, aparece como un leproso, la enfermedad personificada. Y están. El miedo al juicio, al no ser suficiente. Ajá. Para él es la mujer deforme del cuadro, esa figura que lo juzga y lo aterroriza. Es un reflejo perfecto de sus angustias más internas. Hay interpretaciones que lo llevan incluso al terreno del, no sé si psicoanálisis formal, pero sí a la idea de que eso actúa como una especie de subconsciente del grupo. Interesante. ¿Cómo así? Como esa parte oculta que saca a la luz los miedos reprimidos, usando símbolos muy personales, conectados a esos traumas que a veces ni ellos mismos pueden nombrar. Entonces, el horror no sería solo el monstruo en sí, sino cómo éste explota sus heridas internas. Exactamente. Y fíjate cómo ese trauma no resuelto parece congelarlos emocionalmente. Los vemos de adultos, sí, son exitosos en sus carreras, pero parecen estancados en lo personal. Es verdad, ninguno tiene hijos. Ninguno. Como si no pudieran completar ese ciclo vital. Y peor aún, repiten patrones. Beverly se casa con un hombre abusivo como su padre.
Eddie con una mujer controladora como su madre. El trauma sigue ahí dictando sus vidas. Qué fuerte. Entonces, frente a algo así, tan personal, tan poderoso, ¿cómo se le puede hacer frente? Pues la clave, según la historia, está en la unión, en el grupo. Separados, son vulnerables, sus miedos los aíslan, pero juntos, la amistad, la creencia compartida, el apoyo mutuo, eso crea una fuerza que debilita la entidad. Parece que el terror se afronta mejor en grupo. Y aquí hay otro punto que me parece crucial y que a veces se pasa por alto, el papel de los adultos en Derry. Sí, terrible. Son inútiles en el mejor de los casos, indiferentes, o peor, a veces son parte activa del horror. Padres abusivos, negligentes, el farmacéutico con sus actitudes. La mayoría simplemente mira para otro lado. Totalmente de acuerdo. Una conclusión impactante es que el verdadero horror en Derry no es solo Pennywise, sino también esa abdicación de la responsabilidad por parte de los adultos. Es sistémico. Y eso obliga a los niños a enfrentarlo solos, ¿no? Absolutamente. Esa falta de protección los fuerza a crear su propia red, a madurar de golpe, de forma traumática. Y enfrentar a eso implica también un proceso interno, psicológico. Como el de Bill. Exacto. Cuando Bill finalmente le dice a esa aparición de Georgie, «Tú no eres Georgie», y le dispara, no solo está atacando al monstruo, está rechazando activamente esa culpa que lo ha estado paralizando durante años. Es un acto de liberación. Entonces Pennywise es mucho, mucho más que un simple monstruo de película de terror. Sin duda. Es un símbolo muy complejo. Del miedo primordial, sí, pero también del impacto duradero del trauma infantil. De cómo el pasado puede acecharnos y definirnos si no lo confrontamos. Es como la encarnación del lado oscuro que puede estar escondido en lo más cotidiano, ¿no? Representa ese horror que, a veces, no viene de lo sobrenatural lejano, sino de lo más cercano. La familia, la sociedad, nuestras propias heridas internas. La lucha de los perdedores es, en el fondo, una lucha por sanar, por reclamar su vida adulta del peso de ese pasado. Y todo esto nos deja con una pregunta un poco inquietante, ¿no? Si eso representa un ciclo de trauma que vuelve y vuelve, ¿qué otros ciclos de miedo, de dolor, de patrones destructivos no resueltos podrían estar operando bajo la superficie de nuestras vidas, invisibles para la mayoría? ¿Se pueden vencer realmente estos terrores internos? ¿O solo aprendemos a mantenerlos a raya? Quizás gracias a la fuerza de nuestros vínculos como los perdedores. Son preguntas muy profundas, que, sin duda, invitan a seguir explorando, a seguir investigando en esas sombras, y también en la increíble capacidad de resiliencia que tenemos. Bueno, si esta exploración de los misterios de Pennywise y la psicología del terror les ha parecido interesante, les ha dejado pensando, no duden en suscribirse al canal. Seguiremos desentrañando enigmas como este. Hasta la próxima.